Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Vida nueva en Jesús. Gracia y paz sea con cada uno de ustedes. Me siento muy contento, muy alegre y muy bendecido de saludarlos nuevamente por este medio. Y realmente espero que se encuentren muy bien en la comodidad de su hogar o en donde quiera que me estén viendo y escuchando. Si usted recordará, la semana pasada estuve compartiendo el tema Viviendo como hijos de luz. Y un tema que realmente nos exhorta, nos anima a dar un buen testimonio de que somos hijos de Dios. Así que hoy quiero continuar con este mismo tema, con más consejos que Pablo nos da en la palabra de Dios, específicamente en la carta de Efesios capítulo 5 en adelante. Estaremos meditando hoy lo que Pablo nos dice sobre vivir como hijos de luz. Porque recordemos, nosotros somos embajadores de Cristo, somos sus representantes aquí en la tierra. Y por lo tanto, nosotros debemos dar un buen testimonio de que somos hijos de Dios, dar un buen testimonio del Evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación. Y como yo lo decía, no precisamente como yo lo estoy haciendo en este momento, porque podemos predicar sin decir una sola palabra. Predicamos con nuestra manera de vivir, con nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Nosotros ya estamos predicando. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos en nuestra manera de vivir. Vivir de una manera que agrade los ojos de Dios. Así que yo le invito a que me acompañe a la palabra de Dios y juntos estudiemos la palabra, llenemos nuestra mente y nuestro corazón de lo que el Señor quiere hablarnos en este momento. La carta de Efesios, capítulo 5, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de nuestro buen Dios. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Hagamos una pausa. Vea lo que dice en el versículo 1. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. El apóstol Pablo nos está exhortando aquí a que imitemos a Dios, a que imitemos a nuestro Padre Celestial como hijos amados que somos. Y nos exhorta también a que llevemos una vida de amor. Mire, realmente hoy en el mundo las personas viven, caminan sin amor. Hoy nos damos cuenta que la palabra de Dios dice y el amor de muchos se enfriará, pero nosotros busquemos cada día de la presencia de nuestro buen Dios para llenarnos de Él, de su unción, de su Espíritu, para que nosotros podamos imitarlo a Él y para que en nosotros siempre, siempre esté el amor de Cristo en nuestro corazón, que nosotros rebosemos del amor de Dios, para que cuando nosotros salgamos al mundo y veamos a las personas en una situación vulnerable, nosotros seamos sensibles a sus necesidades y podamos extenderles la mano y ayudarlos. Porque es lo que realmente hoy en día hace falta en el mundo. Personas que ayuden a los más necesitados. Y nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a ayudar a los más necesitados. Somos llamados a compartir del amor de Cristo. Cristo, cuando vino a la tierra, Jesús, Él no compartió con gente saludable, espiritualmente hablando. Él compartió con gente enferma espiritualmente hablando.
Él vino y compartió con los más necesitados. Él fue y sanó a los enfermos. Él extendía su mano para con el necesitado. Lo mismo debemos hacer nosotros, imitar a nuestro Padre Celestial, imitar a Jesús, que Jesús sea nuestro modelo de vivir, que sigamos sus pasos, sus huellas, que nosotros podamos compartir del amor de Dios con las personas, para poder nosotros atraerlos a los pies de Cristo y ellos puedan tener un encuentro con Él, puedan desarrollar una comunión, una comunicación con el Señor. Le insto para que juntos nosotros podamos orarle al Señor y decirle: Dios, muéstrame a quién yo debo ayudar hoy. Muéstrame hoy, Señor, a quién yo debo ayudar. Señor, te pido que el amor de Cristo nunca falte en mi corazón. Manténme siempre dispuesto a servir a las personas que lo necesitan. Continuemos con el verso 3 y dice: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Fíjese que en otra versión dice ni chistes obscenos y palabras vulgares. Todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias. Mire, aquí Pablo nos está diciendo que entre nosotros, los hijos de Dios, entre el cuerpo de Cristo, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia. Nada de eso ya debe mencionarse. Porque dice que no es propio del pueblo santo de Dios. Estas cosas no son agradables ante los ojos de Dios. Esto es aborrecido por Él. Esto no es correcto para Dios. Ninguna de esta clase de impurezas. Y dice, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Mire, yo decía la vez pasada que entre nosotros ya no tienen que haber este tipo de palabras o este tipo de conversaciones. Si en el pasado nosotros decíamos palabras obscenas, vulgares, eso era en el pasado. Ahora que estamos en Cristo, somos una nueva criatura, una nueva creación, y todo lo viejo quedó atrás. Y desde el día en que lo conocimos, le abrimos la puerta de nuestro corazón, todo fue hecho nuevo. Por lo tanto, esa manera de vivir, ese estilo de vida quedó atrás, quedó sepultado. Ahora nuestra manera de pensar, de actuar y de hablar tiene que ser muy diferente. Ya no tienen que haber chistes groseros u obscenos, tampoco vulgaridades, porque no es propio del pueblo de Dios. De nosotros no pueden salir palabras de bendición y tampoco palabras de maldición. Porque la Biblia dice, o somos fríos o somos calientes, pero tibios el Señor nos vomitará de su boca. Y aquí dice que todo este tipo de palabras indecentes y conversaciones necias, chistes groseros, todo eso que está fuera de lugar, no es correcto ante los ojos de Dios, y tampoco es correcto que nosotros participemos de estas cosas. Vamos a ver, dice todo lo cual que está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias. En nosotros siempre debe de existir palabras de bendición. Mire, si nosotros estamos en un grupo de personas, nosotros tenemos que hablar palabras que edifiquen, palabras que construyan, palabras que bendigan a quienes las están escuchando.
Nosotros no tenemos que decir palabras obscenas ni vulgaridades, porque esas palabras no construyen, no edifican. Al contrario, aprovechemos ese momento en que estamos con amigos, con compañeros de estudio, de trabajo, para compartir las buenas nuevas de salvación, para compartir la noticia del Evangelio de Jesucristo, para compartirles del amor de Dios, para compartir el plan de salvación y la obra redentora que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Ya no participar de este tipo de conversaciones. Y si nosotros estamos cayendo en esto, pedirle al Señor que nos ayude, que nos perdone y que no lo volvamos nosotros a hacer. Porque esto no es correcto ante los ojos de Dios. Dice, haya más bien acción de gracias, que en todo momento nosotros estemos invocando el nombre de Dios, que todo momento nosotros estemos dándole gracias a Dios por todo lo bueno y misericordioso que Él ha sido con cada uno de nosotros. Dios, gracias por este trabajo. Dios, gracias por mis estudios. Dios, gracias por mi familia. Gracias porque me has guardado de algún accidente, incidente o de alguna persona perversa, malvada. Dios, gracias por la vida. Gracias porque estoy con salud. Gracias porque estoy de pie. Mire, hay muchas cosas en las que nosotros podemos agradecerle a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer todo el tiempo, estar dándole gracias a Dios. Continuemos con el verso. Verso 5. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Mire, aquí nos está dando una explicación Pablo de quienes no entrarán en el reino de Cristo y de Dios. Los idólatras, los inmorales, los impuros no tendrán herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, que por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, el Espíritu Santo ya vive en nosotros y Él nos guía a toda verdad. Él nos guía en todo momento. Y como la palabra de Dios dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por lo tanto, nosotros conocemos la palabra de Dios y aquí encontramos todo lo que nosotros necesitamos. Y sabemos que si nosotros practicamos estas cosas, la inmoralidad sexual, cosas impuras, la mentira, la idolatría, nosotros no iremos al cielo. Porque mire, somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón y le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Es así como nosotros tenemos parte en el reino de Dios. La misma palabra lo dice, que es la única manera en que nosotros podemos ser salvos. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Mire, nosotros no lo merecíamos, porque nosotros éramos viles pecadores. Nosotros estábamos sumergidos en el pecado, en la corrupción. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, se apiadó de nosotros. Y dice que esto no procede de nosotros, no por ser buenas personas, por ser seres humanos excelentes, no,
sino que esto es un regalo de Dios. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Nosotros no merecíamos eso, sin embargo, Él lo hizo. ¿Por qué? Porque nos ama demasiado y no quiere que nadie, absolutamente nadie, perezca sin conocerlo a Él. Esto usted lo puede encontrar en Efesios 2, 8 y 9. La forma en que nosotros somos salvos, que es por medio de la gracia, no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe. Y que cuando llegue allá con el Señor Jesucristo le diga, sí Señor, pero yo tengo que ser salvo, porque yo era una buena persona, porque yo doné miles y miles de dinero para hospitales, para orfanatos. Y por lo tanto yo merezco ser salvo. No es por obras, mi amado y amada. Es por la fe en Cristo Jesús. Y claro que las obras van de la mano de la fe. Pero no es por obras que somos salvos. Es por la fe en Cristo Jesús. Entonces yo le insto y le motivo a que si usted no conoce a Jesús, se pueda acercar a Él. Aceptarle en el corazón como su único y suficiente Salvador, que pueda buscar de Dios para que pueda cambiar su manera de pensar, de vivir y de actuar. Porque mire, Dios no quiere que nadie perezca sin Él. Y yo tampoco quiero que ninguno de los que me está viendo en este momento, el día que tenga que partir de esta tierra, se vaya sin Cristo en el corazón. Amado y amada, el tiempo es ahora de aceptar a Jesús. Estamos viviendo tiempos malos, tiempos difíciles. Ahora que hay tiempo, acérquese a Jesús. Acérquese a Él. Y yo le aseguro que usted no será defraudado, no será defraudada. Mire, el Señor viene pronto por su iglesia, por sus hijos. Por lo tanto, debemos estar preparados para ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Porque yo no quiero que ninguno de ustedes se quede para la gran tribulación, a sufrir grandes calamidades y desastres. Si alguien pensó que la pandemia era lo peor que habíamos vivido, déjeme decirle que no es así. La gran tribulación será la peor calamidad que la tierra, que la humanidad conocerá. Si no conoce a Jesucristo, si no le acepta en el corazón como su único y suficiente Salvador. Hoy es el momento. Jesús le está hablando a usted, le está haciendo la invitación. No la deje pasar, porque quizás mañana sea demasiado tarde, o quizás mañana no exista. Vivamos una vida de obediencia, una vida de rectitud, de honestidad. Si nosotros somos hijos de Dios, debemos ser guiados por el Espíritu Santo que vive en nuestro corazón, porque Él es quien nos guía en todo momento. Y nosotros debemos de entregarle las riendas de nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestra mente al Espíritu Santo, para que Él nos guíe en todo momento. Mire lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Mire, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Mire, nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Si yo soy cristiano, pero yo hago mi voluntad y no hago la voluntad del Padre, si no me dejo guiar por el Espíritu Santo, entonces no soy hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice Romanos 8:14.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Dejemos que Él guíe cada paso que nosotros damos en esta tierra, en esta vida. Mire, si tan solo nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, no cometeríamos errores, no tendríamos fracasos en la vida. ¿Por qué? Porque escucharíamos su voz, su consejo, seguiríamos su guianza y nos evitaríamos muchos problemas, muchos fracasos, muchos dolores de cabeza. Sigamos la guía del Espíritu Santo, que es lo mejor que nosotros podemos tener. El Espíritu Santo es nuestra brújula, porque Él nos guía, nos lleva en el camino correcto. No nos guiemos por nuestro razonamiento lógico, por nuestra mente, por nuestras emociones, porque nos pueden jugar, valga la redundancia, una mala jugada. Es mejor dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que no comete errores, que no falla. Continuemos con la palabra de Dios en el verso 7. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Mire, esto es lo que hablábamos. El fruto del Espíritu tiene que estar en nosotros. Si el Espíritu de Dios nos da vida, vive en nosotros, dejémonos guiar por Él. Dejemos que el fruto del Espíritu prevalezca en nosotros, que siempre esté en nosotros la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la tolerancia, la paz, la fe. Que este fruto del Espíritu pueda estar presente en cada momento de nuestra vida, de nuestro vivir. Mire, ahora somos luz en Cristo Jesús. Antes nosotros estábamos en tinieblas porque no le conocíamos a Él. Vivíamos en pecado, en mentira, en corrupción, en cosas impuras. Pero ahora estamos en el reino de la luz, en el reino de Cristo. Ahora nosotros somos llamados a salir y predicar las buenas nuevas de Jesús, a dar buen testimonio de Cristo, a alumbrar, que nuestra luz brille en todo momento, en cada lugar que yo esté, que marquemos la diferencia. A donde quiera que vayamos, seamos luz. Marquemos la diferencia, compartamos la palabra de Dios a cuantos nosotros podamos. El verso 10 dice, y comprueben lo que agrada al Señor. Nosotros debemos de vivir una vida santa, piadosa, recta, para que nosotros comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero para eso debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios y nuestro estilo de vida tiene que cambiar, tiene que mejorar. Ya no tiene que ser como antes, sino tiene que ser diferente, donde ahora Cristo Jesús es el centro de mi vida. Verso 11, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos. Mire, esto es algo muy interesante y muy importante para todos nosotros, como hijos de Dios y como no cristianos. Porque aquí la palabra dice, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Mire, nosotros tenemos que vivir una vida agradable a Dios.
una vida santa, recta, hacer las cosas de la mejor manera, siempre con honestidad, siempre con excelencia, en todo momento comportarnos de forma adecuada, correcta a la palabra de Dios. Porque hay alguien que nos está observando, que nos vigila 24/7 los 365 días del año. Y su nombre es Dios. Él nos observa en todo momento. Hasta cuando nosotros estamos solos. Ahorita voy a aprovechar en este momento para ver algo en mi celular que sé que no es correcto, pero no está mi mamá, no está mi papá, no está mi hermano, mi hermana, no hay ningún familiar. Voy a aprovechar a ver. Mire, hay alguien que desde allá arriba lo está observando. En todo momento, no hay nadie. Voy a agarrar este dinero. No, mi amado y amada. Porque aunque podamos burlar a las personas, a Dios no lo podemos engañar. Porque Él nos observa en todo momento. Y tarde o temprano, la verdad sale a luz. Y no me lo estoy inventando yo. Lo dice la misma palabra. Que da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Mire, la palabra de Dios nos confronta muchas veces a que vivamos, a que hagamos las cosas de la mejor manera, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano, que tendremos recompensa de parte del Señor, sabiendo que hay alguien que nos observa en todo momento, sabiendo que todas las cosas nosotros las tenemos que hacer como para el Señor. Correcto. Todo el tiempo nosotros tenemos que ser correctos, íntegros, honestos, porque así es como nosotros damos un buen testimonio de que somos hijos de Dios. El Señor nos observa en todo momento. Él conoce nuestros pensamientos antes de que nosotros los pensemos. Y puede sonar muy gracioso esto, pero el Señor ya conoce nuestros pensamientos antes de que nosotros pensemos esos pensamientos. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Las personas no. Las personas no conocen, no saben lo que yo estoy pensando en este momento, pero Dios sí. Y quiere saber que Dios sí conoce las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón, de nuestra mente. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Mire, amado y amada, la palabra es clara. La palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos, porque nos confronta, nos pone entre la espada y la pared y nos dice: esto agrada al Señor y no agrada al Señor. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nos invita a reflexionar, a cambiar muchas cosas que no están bien en nosotros. Y dice que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, de nuestro espíritu, hasta la médula de los huesos. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Cada cosa que nosotros pensemos, las intenciones de mi corazón, sean buenas, sean malas,
El Señor las conoce y las juzga. La palabra de Dios dice que va directo a nuestro corazón. Y dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿A quién hemos de rendir cuentas? A Cristo Jesús. Todos un día, buenos, malos, estaremos delante del Señor y dando cuentas de lo que hicimos en esta tierra, ya sea bueno, sea malo, pero daremos cuentas a Dios. Incluso de esas cosas que nosotros hicimos en secreto, cuando creímos que nadie nos estaba viendo, que nadie nos estaba observando, pero había alguien que nos estaba observando y que estaba tomando nota de eso en su libro. Amado y amada, reflexionemos por un momento sobre nuestro estilo de vivir, si es correcto ante los ojos de Dios, si estamos viviendo de una manera agradable ante los ojos de nuestro Señor. La palabra es viva, eficaz y poderosa. Nos confronta en este momento y nos exhorta a que meditemos un momento en las cosas que debemos de cambiar y pedirle a Dios que nos ayude a cambiar y a vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Continuemos con el verso 15 de Efesios 5:15. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Mire, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Yo anteriormente hablé sobre esto, que tengamos cuidado de nuestra manera de vivir. No vivamos como necios, sino como sabios, dice la palabra de Dios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Los días en que nosotros vivimos son malos. La maldad en el mundo ha crecido en gran manera. La corrupción, el pecado está por todos lados. Y nosotros como hijos de Dios debemos de defender el evangelio, nuestros principios, nuestros valores cristianos. Es momento en que nosotros nos levantemos y peleemos en el nombre de Jesús, no contra las personas, sino contra Satanás y su séquito de demonios. Que nosotros nos levantemos y defendamos el evangelio de Cristo. Es momento que nosotros despertemos y dejemos esa vieja manera de vivir, que dejemos eso atrás, demos buen testimonio de Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir de una manera diferente como lo hace el mundo. Nosotros tenemos que vivir siempre dando testimonio de que somos hijos de Dios, porque la palabra dice que los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Miren, Romanos 12:2, nosotros leímos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero ¿hasta cuándo nosotros vamos a entenderla? Será cuando nosotros renovemos nuestra mente con la palabra de Dios. Sí, solamente sí, nosotros conoceremos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque aquí en la palabra nosotros encontramos todo lo que necesitamos. Encontramos cómo nosotros tenemos que vivir, lo que Dios quiere y espera de nosotros. Aquí en la palabra nosotros conocemos a nuestro Señor, cómo es Él y cómo es la manera en que Él obra con y por nosotros.
Nosotros aquí encontramos todo. Renovemos nuestra mente, meditemos en la palabra del Señor, tomemos un momento de nuestro día para poder escudriñar la palabra del Señor. Eclesiastés dice que para todo hay tiempo. Muchas veces pasamos tiempo en nuestro celular, viendo la televisión, quizás viendo cosas que no nos edifican, cuando nosotros debemos de pasar un momento, un tiempo, para meditar en la palabra de Dios, llenar nuestra mente con palabra que edifica, que llena, que transforma y que renueva, para que nosotros podamos tener la palabra, saberla, conocerla, para cuando lleguen los días malos, para cuando llegue la prueba, nosotros sepamos con qué defendernos, para que cuando llegue el enemigo, nosotros podamos responderle en base a la palabra. Jesús le respondió al diablo, escrito está. Todo el tiempo le respondió así, escrito está. Jesús no le respondió con fundamentos filosóficos, con razonamientos lógicos. Él le respondió la palabra de Dios. Nosotros también tenemos que hacerlo cuando el enemigo llegue. Por eso tenemos que estar preparados en todo sentido de la palabra. El verso 18 dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Y Espíritu aquí está con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. La palabra dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que entra? ¿Qué es lo que nosotros vemos, escuchamos, hablamos? Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Por eso dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, sino sean llenos del Espíritu. Cada día nosotros busquemos a Dios, meditando su palabra, orando, cantándole, ayunando, muchas formas en las que nosotros podemos buscar a Dios y ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos cada día de su presencia, de su unción, porque solamente así nosotros podemos vivir esa vida que le agrada a Dios. Solos no podremos, solos va a ser imposible. Necesitaremos ayuda y esa ayuda es el Espíritu Santo de Dios. Dejémonos guiar por Él. Pablo va terminando este capítulo diciendo, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros alabemos, cantemos, adoremos al Señor siempre con acciones de gracias, dándole a Él toda la gloria y la honra en cada logro, en cada éxito que nosotros tenemos. Y aun cuando las cosas salgan mal, cuando no salgan como nosotros lo habíamos planeado, démosle gracias a Dios porque un propósito hay en eso. ¿Cuál sea ese propósito? No sé, pero hay un propósito en eso que sucedió. Démosle siempre a Dios gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, que nosotros seamos agradecidos en todo momento, cuando las cosas vayan bien y cuando las cosas vayan mal, siempre agradecidos con Dios. Dice, anímense unos a otros. Animémonos unos a otros. Si vemos que alguien no ha llegado a la iglesia, vayamos, visitémoslo o llamémoslo, escribámosle un mensaje, hermano, hermana, ¿por qué no ha llegado? Le amamos en el nombre de Cristo Jesús. Esperamos verlo, verla pronto. Dios le ama. Mire,
Cuando uno hace eso, está motivando a esa persona. Quizás esa persona está pasando por un problema emocional, físico, pero al recibir esa llamada, ese mensaje o esa visita, esa persona se va a sentir especial, importante, querida, amada. Hagámoslo, motivémonos, animémonos a seguir adelante, a buscar a Dios en todo momento, a buscarlo cada día más de nuestras vidas, porque realmente estamos viviendo tiempos difíciles. Y por último, vivamos como hijos de luz. Vivamos siempre dando testimonio de que somos hijos de Dios Todopoderoso en todo momento. Mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Mire, aquí nos dicen que nosotros, que el mismo Dios de paz nos santifique por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que nos halle irreprochables para cuando Él venga, para cuando Jesucristo venga por nosotros, no encuentre ni una mancha ni una arruga en nosotros. Que nos encuentre en ese proceso de santificación, en ese camino hacia la perfección. Que nos encuentre buscándolo a Él. Que nos encuentre buscando su presencia, anhelando la unción, anhelando su presencia cada momento, cada día de nuestras vidas. Mire, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. El que los llama es fiel y así lo hará. Amado y amada, Cristo viene pronto. Recuérdelo bien. Él está haciendo una invitación en este momento. No la deje pasar por alto. Y únase a esta gran familia de hermanos y hermanas que viven en alegría, en gozo. Vea y experimente el amor y la bondad de nuestro buen Dios. Jesucristo nació para salvarnos, murió para perdonarnos y resucitó para darnos vida. El recibir a Cristo comprende un cambio de actitud hacia Dios. Confiar en Cristo para que entre a nuestras vidas, perdone todos nuestros pecados y nos transforme en las personas que Dios quiere que seamos. El estar de acuerdo solo intelectualmente que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario y perdonó todos nuestros pecados no nos hace salvos. No es suficiente. Recibimos a Cristo por la fe mediante un acto de la voluntad propia. Y usted ahora mismo puede recibir a Jesús en su corazón a través de una sencilla oración. Si usted quiere hoy recibir a Cristo en su corazón, repita esta oración después de mí. Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo perfectamente que te necesito. Reconozco que he pecado contra ti y hoy me arrepiento de todos mis pecados. Gracias porque moriste en esa cruz por mí. Te abro la puerta de mi vida y de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Hazme la persona que tú quieres que yo sea y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a hacer tu voluntad. Amén y amén. Ahora crea que usted ha nacido de nuevo, que ahora usted es salvo y salva. Que Dios le bendiga. Vida nueva en Jesús.